La presentación número 7 tiene que ver con la gobernanza del ambiente, luego de que hemos visto la necesidad de balancear todos estos elementos que modulan o modifican el rol del ambiente en determinadas economías o en determinadas sociedades. Pero el ambiente mismo tiene una serie de problemáticas internas que es necesario conocer más en detalle para ver cómo hacemos su gobernanza. Aquí la lectura va a ser la Política Nacional del Ambiente del Perú, para darle una lectura crítica también que nos permita luego conversar con mayor detalle sobre hasta qué punto estamos trabajando bien con el ambiente. Esta diapositiva se ve bastante compleja. En realidad me es grata porque me permite mirar rápidamente cuáles son las fuentes y raíces de los impactos ambientales, las causas indirectas, las causas directas de los impactos ambientales y por último a dónde están llegando estos impactos y cuáles son. Porque hay una serie de intermediaciones. No sería lógico que digamos que un daño ambiental es como está aquí, los procesos naturales locales, el volcanismo, el tectonismo, los fuegos, el viento, la lluvia, las marejadas, la crueldad de la naturaleza, como suele decir algunos periodistas menos informados, sino que hay agotas. Esto causa algunas acciones indirectas, que son las inundaciones, derrames, vertimientos, emisión de sustancias, residuos tóxicos, líquidos, etc., que a su vez dan lugar a una serie de causas directas. Alteración y contaminación de fuentes y cuerpos de agua, por ejemplo, y ahí estamos ya tocando más cerca al ser humano. Aquí tenemos también la alteración y contaminación de suelos, desertificación, etc. Entonces, estas dos causas directas, ¿qué es lo que causan? Causan, en el caso de lo último, degradación, pérdida de especies, ese ya es un daño final, es un impacto ambiental. Causan también deterioro de la base productiva, económica y social del ser humano, de la población, y en otros casos causan, aquí por ejemplo, la contaminación del aire externo, la contaminación del aire interno. La contaminación del aire interno altera directamente la salud y calidad de vida individual y de los hogares. El aire externo, degradación de la calidad del hábitat colectivo, rural y urbano. Y así podemos ver que cualquiera de estas fuentes y raíces podemos seguir su camino hasta determinar cómo llegan a impactar en los 4 elementos que nos interesan. En el caso de las fuentes y causas directas y indirectas también he incluido el cambio climático. La fuente del problema de cambio climático es las emisiones globales de gases de efecto invernadero que causan indirectamente un calentamiento global que causa directamente un cambio climático local. Eso es lo importante. El cambio climático local obedece a un calentamiento global, pero puede no expresarse en calor, puede expresar nevadas y otros. Y este cambio climático local impacta pues de manera cada vez más fuerte, primero directamente en el deterioro y calidad de vida de la gente, por calor, por frío, por lluvias, en la degradación del hábitat urbano, el hábitat colectivo, rural y urbano, en la base productiva y, no menos importante, por eso lo pongo en rojo, la degradación, pérdida de especies, ecosistemas, biodiversidad y paisajes. Hay una alteración de los ecosistemas. Ahora bien, lo más importante de este esquema es esta vía vertical, porque tiene diferentes tiempos de impacto. El impacto, por ejemplo, en los individuos y hogares puede sentirse directamente, radiación, mayor calor, mayor cantidad de lluvias, etc. Pero hay también se puede sentir más directamente por inundaciones, avenidas, las cosas que vemos en Lima y en el resto del país, últimamente degradación de la calidad del hábitat urbano, eso se altera, pues las ciudades se sufren desastres causados por el impacto de la naturaleza. También se deteriora la base productiva, hay inundaciones, se pierden cultivos, se pierden formas de producción, etc. Pero me preocupa más, y debiera preocuparnos más a todos, esta secuencia. Conforme se alteran a mediano y largo plazo los ecosistemas, esos ecosistemas van a alterar la base productiva, económica y social. Poco a poco vamos a encontrar que cada vez será más difícil
mantener la base productiva si es que los ecosistemas están alterando esa base. Esto a su vez va a causar una baja en la calidad del hábitat colectivo si no ponemos atención, y aquí vamos a tener otro tipo de impacto ya en las familias e individuos. Y este tipo de secuencia se da muchas veces de una manera que no se advierte en el tiempo diario, es gradual. Y al ser gradual no recibe atención prioritaria de los funcionarios, de los sectores, del gobierno, de los gobiernos locales, etc. Volviendo a esa famosa esfera económica que toma los recursos naturales y crea desechos, esto da lugar a que sea importante para la gobernanza hacer una buena gestión de estos recursos naturales. Y por otro lado, para poder lidiar con la degradación, contaminación y residuos resultantes de esta extracción y transformación de recursos, hacer una buena gestión de la calidad ambiental permanente del hábitat humano. Ambas cosas, recordando que de aquí, de esta gestión, debemos dar lugar a un reciclaje que permita que se convierta, nuevamente esto en recursos. Y este equilibrio, esta gestión combinada es lo que llamamos la gobernanza ambiental. Gestionar la oferta de recursos naturales en el territorio y gestionar los procesos de degradación, contaminación y residuos resultantes de esta esfera económica aprovechando los recursos naturales. En buena cuenta, este es un esquema de gobernanza ambiental. Ahora bien, ¿cómo ponemos esta gobernanza ambiental en términos de un ministerio o en términos de un ente que se encargue de hacerlo? Y ahí vamos a la siguiente lámina. Un esquema conceptual del sector ambiente tiene que ver primero con la gobernanza del desarrollo. Esta gobernanza del desarrollo está influida por 4 elementos, por lo menos, externos a los países y a los gobiernos. La evolución del impacto del cambio climático no depende de ningún país. Esto es un proceso global que influye en la gobernanza del desarrollo. Un segundo elemento es la evolución de la política y la economía internacional. Tampoco podemos decir que esto sea una decisión interna de un país en términos de su gobernanza, pero no hay forma de evitar que influya en los procesos y decisiones de desarrollo. Luego, la evolución de la sociedad y la cultura global. Es evidente que esta evolución está haciéndose a pasos agigantados y tiene que estar modulando y adecuándose permanentemente la respuesta en los países para la gobernanza del desarrollo en la medida en que esté impactado por esta evolución de la sociedad y la cultura global. Y por último, no menos importante, la evolución de la ciencia y la tecnología a nivel internacional. También esto influye en nuestra gobernanza. Entonces, la gobernanza del desarrollo tiene que manejar por lo menos estos 4 elementos, y dentro de la gobernanza del desarrollo, y en función ya de los territorios que manejamos, plantear su gobernanza ambiental. Entonces vemos aquí la gobernanza ambiental con 2 grandes ejes de acción, que son la rectoría en recursos naturales y territorio, o sea, maximizar la sostenibilidad y la seguridad, minimizar la depredación y la degradación. Y el otro eje es la rectoría en calidad ambiental. Aquí maximizar la salud ambiental y el bienestar y minimizar la contaminación y la degradación. Estas 2 ejes dan lugar ya a subdivisiones y especialidades en términos de dependencias, direcciones, especialistas, empresas o entidades específicas, especiales que tengan que ver con esto. Y podemos verlo en 2 maneras. Entidades o funciones que tengan que ver con los recursos bióticos, es decir, aquellos recursos que contienen vida, paisajes y ecosistemas, la diversidad biológica como un atributo de estos recursos naturales, las especies mismas, especies que estén en peligro, especies que sean no solamente emblemáticas en términos de lo que representan, sino también que sean claves para mantener los ecosistemas, recursos genéticos, sumamente importantes, y otros recursos bióticos. Y también están los recursos abióticos, es decir, aquellos recursos
que no están, cuyo cuidado o conservación no se centra en la vida que contienen, sino en el elemento mismo. Agua y suelos, recursos no renovables, la minería, los hidrocarburos, los bienes y servicios en general relacionados con los recursos naturales, y los bienes y servicios ambientales, es decir, aquellos servicios de las empresas y de las personas que son los servicios ambientales: la buena calidad del aire, la buena calidad del agua, la renovación de oxígeno, por ejemplo. Sabemos que se dice la Amazonía es el pulmón de la humanidad. No es exactamente el pulmón, pero sí es un gran regulador de la calidad ambiental del aire y del agua en una buena parte del hemisferio sur. Por el lado de la calidad ambiental, generalmente se trabaja en especialidades como los temas de atmósfera y radiaciones. Aquí tenemos el CENAMI, el IGP y muchas otras entidades en el Perú. Agua y efluentes, aquí tenemos la Autoridad Nacional del Agua, que, como ustedes ya se habrán dado cuenta en este gráfico, debiera estar en el ámbito de un sector ambiente, más que en el ámbito de un sector productivo o de uso del agua, como es el Ministerio de Agricultura. Pero eso es algo que en su momento en otros países se está haciendo, ya tendrá que resolverse. Aire exterior e interior. No suena raro esto de hablar del aire interior, pero es un serio problema ambiental, especialmente en áreas rurales. Fotografías y testimonios muy elocuentes de la forma como los humos en el interior de las casas alteran la salud y crean un serio problema ambiental. El aire exterior, por supuesto, todos sabemos lo que pasa en las ciudades cuando están con la atmósfera contaminada, o lo que pasa en las zonas rurales o en ámbitos mineros y otros con vientos, efluentes y partículas que alteran el entorno rural. Residuos sólidos, todos los aspectos de residuos sólidos industriales y domésticos, sustancias peligrosas y otros. ¿Qué tenemos en el centro? En el centro tenemos ya lo que es la propia gobernanza, ya no solamente la gestión en estas dos áreas claves de recursos y de calidad ambiental. En primer lugar, las políticas y estrategias, los temas de investigación, los temas de información y los temas de educación. Son 4 temas claves para poder tener una base de percepción clara de los problemas ambientales y un diseño de estrategias y políticas apropiadas. De estas estrategias, investigación e información, se derivan algunas áreas específicas donde hay que trabajar estas políticas, investigaciones, información y otras, que son conservación de la naturaleza, conservación de los ecosistemas, el ordenamiento territorial, donde ya tienen que entrar la visión ambiental, pero ya combinada con visión económica, con visión social en un territorio dado, la rehabilitación de áreas degradadas, la recuperación, el reuso de recursos, reciclaje, etcétera, todos estos temas, la ecoeficiencia, es decir, lo que tenemos que promover un uso eficiente de los recursos, evitar el desperdicio de los mismos, y se puede hacer eso pues, en muchos aspectos, en agua, en energía y otros. Seguridad climática y adaptación, este es un nuevo tema en términos relativos, pero también tiene su especificidad. Hay que ver cómo evitamos el impacto del cambio climático, se minimiza o se adecúan las actividades domésticas y productivas. La gestión de gases de efecto invernadero, que es el otro lado de la moneda de la seguridad climática, contribuir a la seguridad climática mundial y contribuir también a tener menores gastos de adaptación para la solución de riesgos causados por el clima. Valoración y financiamiento, hay que incorporar el valor de los recursos naturales y de la diversidad biológica en la contabilidad nacional y tener posibilidades de apalancar financiamiento para el desarrollo a partir de estos valores. Monitoreo, el seguimiento y el control de lo que estamos haciendo en el ambiente. Y por último, normas y sanciones, que debe ser un elemento importante administrativo. Si logramos este conjunto de elementos de manera eficiente, estaríamos haciendo una gobernanza ambiental adecuada. Ahora bien, eso es a nivel nacional. A nivel regional se suele tener, con esta incorporación del espacio y de las derivaciones, digamos, de los gobiernos nacionales a gobiernos subnacionales y a gobiernos locales,
un cambio en la percepción de los problemas. Tenemos, por ejemplo, para tener un territorio con desarrollo sostenible tendríamos que resolver este problema. En este primer plano tenemos, por ejemplo, en el plano internacional, tenemos 4 convenciones, cada una relativamente aislada, que tienen que ver con el carbón, la de cambio climático. El carbono es su principal centro de atención. La Convención de Diversidad Biológica, que está más centrada en especies o en ecosistemas. La de desertificación y sequía, que también tiene que ver con los suelos y la problemática de los mismos. Y una que tiene que ver con la seguridad alimentaria mundial. Sin embargo, es difícil percibir horizontalmente lo que pasa porque son unidades que están concentradas en su propio quehacer. A nivel nacional empieza a repetirse lo mismo. Todos los países copian y crean entonces una Dirección General de Cambio Climático, una Dirección General de Desertificación, una Dirección General de Diversidad Biológica, y esa no es la solución, evidentemente. No podemos trasladar esta independización, este aislamiento de temas al nivel nacional. Sin embargo, se hace. Pero ¿qué es lo que va pasando conforme llegamos al nivel subnacional? Ya empieza a haber un poquito más de percepción de que las cosas no van aisladas. El clima tiene que ver con la diversidad biológica con la fertilidad de suelos, la seguridad alimentaria tiene que ver con los 3, etc. Y cuando llegamos a las realidades locales, la realidad es una. Lo que percibe el poblador local no le interesa lo que se piense en Bonn por un lado, o en Nagoya por otro, ni lo que se piensa en Lima con entre 4 o 5 ministerios. Le interesa cómo se combinan en su territorio la agricultura, la diversidad biológica, los suelos donde se hace y el clima que se está pasando. Mientras no atendamos a esta forma de percibir el problema ambiental como un todo y tendamos a una sectorización del trabajo, no estaremos contribuyendo a una gobernanza ambiental. Entonces, si bien teníamos antes este esquema que es muy práctico y bonito, necesitamos resolver los estratos espaciales y territoriales en los cuales esta gobernanza tiene que ejercerse y que tienen diferente percepción sobre los problemas. El ministro tiene una percepción, el director general de riego tiene otra, el director regional que tiene como el tema, el presidente regional y la gente que trabaja en el campo tienen diferentes percepciones sobre el tema. ¿Cómo articularlos? Es posible y se debe hacer. Se debe hacer porque ahora estamos entrando a la idea de los objetivos de desarrollo sostenible. Se supone que los objetivos de desarrollo sostenible sí miran el tema de manera transsectorial y efectivamente así es. Tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible y alrededor de 169 metas en total de todos estos objetivos aislados. Si agrupamos estos objetivos, vamos a ver que a diferencia de los objetivos del milenio, que están mucho más concentrados en las personas y algo en el planeta, los objetivos de desarrollo sostenible se concentran básicamente en 3 cosas: las personas, el planeta, la prosperidad, como se ha llamado aquí este autor. Esto es FAO. Lo curioso de esto, y lo vamos a ver más adelante, es que estos 5 objetivos de desarrollo sostenible, pobreza, hambre, salud, educación y género, están influenciados por el ambiente y están condicionados por el cambio climático que afectan a esos ambientes. No se puede resolver la pobreza, no se puede resolver el hambre y la salud si tenemos un ambiente amenazado y degradado y agravado por un cambio climático que altera las condiciones de trabajo. Por supuesto, género también, por eso tenemos en el Perú ya un plan de género y cambio climático, porque las mujeres, jóvenes, niñas, niños tienen diferentes formas de sentir y trabajar frente al cambio climático. El segundo tema, planeta. Tenemos agua, producción y consumo, cambio climático como un tema en sí, creo que no es necesario ponerlo, el cambio climático atraviesa todo, océanos y biodiversidad. También son temas eminentemente ambientales. Si no se resuelven los problemas ambientales en el agua, en la producción y consumo de recursos, en los océanos y en la diversidad biológica, tampoco tendremos un ambiente sostenible. Por último, prosperidad. ¿Qué hay en prosperidad? Energía, economía, infraestructura, desigualdad en el ingreso y ciudades.
También la energía, la economía, la infraestructura y especialmente las ciudades son elementos que para que desarrollen sosteniblemente tienen que poner el ambiente como un elemento primordial en sus preocupaciones. La economía todavía no lo hace, como no lo hemos visto, todavía hay cierto paralelismo. En nuestro país, por ejemplo, hace tiempo que tenemos que el crecimiento económico, todavía no le llamaremos desarrollo, el crecimiento económico tiene una línea de trabajo y el cuidado del ambiente tiene otra línea de trabajo. Hay algunos encuentros, pero hay más desencuentros. Y si vemos cómo estamos planeando a futuro, nos daremos cuenta de que no hay suficiente concordancia entre lo que se hace en economía y lo que se hace en ambiente. Incluso paz y justicia y alianzas, paz y justicia. En el mundo, la justicia social y la paz se va a ver amenazada seriamente por los impactos climáticos y por efectos de seguridad al respecto. Uno de los elementos probablemente de la crisis de Siria es que hace 10 años que tiene una sequía tremenda. Esto causa una presión social, esto causa un impacto en la gobernanza y no es extraño que todos esos impactos se estén traduciendo, como ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad, se estén traduciendo en migraciones, en invasiones, en cambios, en expulsión o en refugiados climáticos, aunque se llamen refugiados de guerra. Y una condición gravitante para este desarrollo ambiental y desarrollo sostenible en general es este efecto invernadero, este calentamiento global y este cambio climático que como condición vigente y necesaria de atender para el desarrollo sostenible vamos a estudiarlo en las siguientes reuniones.